Esto tiene otros orígenes. El Salvador, la violencia que hemos visto en estos últimos días, por ejemplo, lo del caso de mexicanos, tiene otras raíces, tiene otras motivaciones, no tiene... si tiene relación con el consumo de droga, habría que investigarlo, pero nosotros creemos que esto tiene otros orígenes y el problema es más de tipo social, es decir, desde dónde viene el problema de la violencia a partir de que nosotros no estamos no nos están educando. Si nos vamos a las raíces, es la familia la que debemos de enfocarnos, y uno de los temas que estamos trabajando nosotros como El Camino es el tema de la violencia y el maltrato infantil. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que todos estos casos de violencia que nosotros vemos, ¿verdad?, se originan a partir de la familia, ¿verdad? Hay padres de familia que piensan que decirle tonto al hijo, sos un tonto, ¿verdad?, están educando. Hay otros que piensan de que es que la Biblia dice que le puedo pegar a mi hijo y corregirlo. Todo ese tipo de violencias genera rencor, se genera malestar. Y si tú te fijas, por ejemplo, el consumo de la droga se deriva muchas veces de ese malestar, ese querer cambiar el estado de ánimo, porque que me siento mal y entonces busco un escape. Ese es un sistema inconsciente del ser humano que busca ese escape y esa salida para sentirse de una forma distinta y tratar de sentirse bien. Ya no sentirse como se siente por ese rencor y resentimiento que muchas veces desconocemos y está guardado dentro de nosotros. Ahí depende la droga a la cual se someta el individuo. Por eso usted hace diferencia entre alcohol, marihuana, cocaína, crack. ¿Para generar más violencia o para aumentar la violencia en el sujeto? No. Por ejemplo, independientemente del consumo de la droga, ¿verdad?, y hablemosle así, si nos vamos a las drogas lícitas, llamémosle así, la nicotina y el alcohol, el que una persona consuma nicotina cambia su estado de ánimo, y tú le quitas la nicotina a un fumador y la mayoría te dice, es que me pone alterado, a mí me altera, me pone eufórico, y esos son los estados de ánimo que uno busca cambiar. O sea, la misión de nosotros hoy por hoy es fomentar estilos de vida saludables, y a partir de ahí es que nosotros estamos trabajando el tema de las adicciones. Hoy sale otra estadística de la Comisión Nacional Antidrogas hablando de que en El Salvador el promedio para tener contacto con el alcohol es los 13 años, con la marihuana 14, y que al menos el 2% de los entrevistados para esta medición, que fue en todo el sector juvenil educativo, al menos el 1.9% ha probado cocaína una vez en su vida, y habla de precisamente un consumo elevado para un país como el nuestro, ¿no? Claro. Hace 4 o 5 años se hizo una investigación muy similar y la edad promedio de inicio, ¿verdad?, del consumo de droga era de 12 años. Yo creería que el estudio de la CNA, que lo ha focalizado, según entiendo, en los centros educativos, responde precisamente a esa realidad de los centros educativos. Eso no me cabe la menor duda. Pero si nosotros lo expandimos, ¿verdad?, y lo hacemos más amplio y tomamos, por ejemplo, poblaciones como jóvenes en las calles o niños de la calle, ¿verdad?, esa estadística se va a quedar muy corta. ¿Por qué? Porque el problema a nivel nacional, dentro de la sociedad, es mucho más grande que si tú lo focalizas en los centros educativos. Entonces, no me extraña que los resultados de esta investigación de la CNA nos arrojen datos que si los comparamos con los de los años anteriores, esto va en aumento, ¿verdad? A todas luces el problema se va incrementando, y aquí hay que trabajar un tema de prevención a todas luces. El 32%, dice este estudio, de todos los entrevistados por lo menos ha tomado alcohol una vez en su vida. O sea, el contacto es fácil y es generalizado. Es que lo que pasa es que como es una droga lícita, y tú puedes tener acceso al alcohol, inclusive para muchos desde su casa. ¿Por qué? Porque hay padres de familia que dicen, bueno, yo estoy aquí estoy tomando y estoy bebiendo en mi casa, y ya ese es una condición y un comportamiento de riesgo para el niño y para el joven, porque empieza a ver y empieza a entender de que el tema de
del consumo se refiere más a los comportamientos que el joven puede aprender de su misma familia, ¿verdad? Si hablamos de la necesidad de contrarrestar todo esto que estamos viviendo en El Salvador, esta problemática de violencia, de falta de empleo, todo lo que vemos, no hemos enfocado hacia este tema como una de las raíces. ¿Cree que en eso es momento de enfocarse también ahí? Es decir, que de verdad sobre esto lo veamos de otra manera, porque el consumo de alcohol es realmente una raíz para todo lo que estamos viviendo. Bueno, el consumo de alcohol y del tabaco son las puertas de entrada al consumo de drogas, pero los problemas de violencia es un problema muy complejo, es muy complejo. No podemos abordarlo desde la perspectiva de las drogas, eso sería verlo parcialmente el problema. Esto hay que verlo desde la perspectiva de las drogas, desde la perspectiva del comportamiento humano, de los estilos de vida saludable de la sociedad. Y te voy a decir, Rafael, nosotros, por ejemplo, en el camino no solamente abordamos el tema de las adicciones. Por ejemplo, nuestra organización está conformada por profesionales de terapia familiar, por ejemplo, déficit de atención, hiperactividad, todos esos temas los abordamos. ¿Por qué? Porque consideramos que las familias, tenemos que darles apoyo a las familias para que crezcan saludablemente, y que desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, y de esa forma poder proveer a la sociedad un clima más armónico, porque definitivamente la violencia tiene muchos elementos que son difíciles de manejar y que merece hoy por hoy, ¿verdad?, una política pública clara y orientada al tema de la violencia. Yo creo que el anuncio del presidente ayer es un paso, ¿verdad? Es un paso para enfrentar la violencia, pero hay que ver de qué manera, porque no solamente atacando la violencia con medidas restrictivas se va a resolver, sino que también hay que ver por el otro lado cómo nosotros vamos a ir aportando a la sociedad para que vayamos creando familias más sanas, ¿verdad? Pero por eso como factor, esto de las drogas o del alcohol es algo a lo que deberíamos pensar. Es que lo pregunto porque lo que vemos a nivel nacional es a un gobierno o a un ministro de Hacienda preocupado porque se bajan los impuestos por el consumo de alcohol, y pareciera que entonces tenemos cifradas también en cosas como esta el beneficio económico para un Estado. Entonces uno se pregunta, ¿la política es que sigamos consumiendo alcohol, tabaco, o cómo deberíamos enfocarlo de cara a este problema? Sí, bueno, en primer lugar creo que algunas personas, y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, Mark Kleiman, insisto, este es un personaje que hizo un estudio para El Salvador, dice que una de las medidas para restringir el consumo de alcohol es incrementar los impuestos, pero eso no resuelve el problema. El problema se resuelve a partir de crear políticas públicas del gobierno orientadas primero a la educación. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos las consecuencias de iniciar el consumo de alcohol, las consecuencias de iniciar el consumo de tabaco, ¿verdad?, y hacia dónde nos puede llevar en el tiempo, si nosotros empezamos a educar, yo creo que tendríamos muchos mejores resultados que si empezamos a poner medidas restrictivas o medidas legales, como por ejemplo no conducir en estado de ebriedad, que eso es lo menos que podríamos esperar, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a establecer ese tipo de educación, porque es una educación, es una cultura que hay que cambiar y que hay que trabajar y que llevará muchos años, pero que si no la empezamos a hacer, ¿verdad?, nunca vamos a ver los cambios. O sea, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Edwin Flores, director ejecutivo de la Fundación Il Camino, con nosotros esta mañana. Enseguida volvemos.